Es un privilegio para todos nosotros tener una invitada como la que tenemos hoy, que nos ha dedicado un rato de su tiempo para compartir todas sus investigaciones, sus aprendizajes, sus descubrimientos sobre la vida del Maestro Jesús. Cuando digo que es un privilegio, lo digo con el corazón, con gran alegría, porque tener con nosotros a una mujer capaz, inteligente, con gran preparación, con un gran deseo de aprendizaje, de investigar, de profundizar, de ir buscando esa verdad de lugar en lugar, de sitio en sitio, de libro en libro, hasta ir descubriendo cuál ha sido verdaderamente esa vida que ha vivido o que vivió el Maestro Jesús, y colocarlo al conocimiento de todos nosotros, pues es algo de gran bendición. Le doy la bienvenida a nuestra invitada Marisa Ventura. Marisa, un gran abrazo, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Como lo acabo de decir, me siento complacido, honrado y feliz de tenerla entre nosotros. Muchas gracias, querido Cristian. Bueno, para mí es una honra estar nuevamente aquí contigo y con toda tu hermosa comunidad. Así que muy agradecida por este espacio que vamos a compartir, bueno, para hablar nada más y nada menos de un maestro tan amado como es Jesús de Nazaret. Así que bueno, muy feliz y muy agradecida. Gracias, Marisa. Pues hablar de este tema me parece muy importante. Hemos tenido una cantidad de información que nos han formado unas creencias, creencias que han marcado la humanidad entera, que nos han llevado a momentos de sufrimiento, de mal entendimiento, donde hemos tenido que vivir producto precisamente de esas cargas que han sido muy fuertes a través de, siento yo, no voy a colocarle connotaciones positivas o negativas, sino que se dieron de esa manera, pero que indudablemente han marcado la vida de todos nosotros. ¿Cuáles son esas verdades, cuáles son esas mentiras o malos entendidos, como querramos llamarlo, que nosotros hemos tenido durante tanto tiempo en relación a la vida del Maestro Jesús? Bueno, como muy bien decís, mira, a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia, la propia historia, en este caso de Jesús, se ha escrito, reescrito, reinterpretado muchas veces. Y como mencionabas, hemos crecido a lo largo de la historia, de nuestras vidas, de nuestras generaciones, con un montón de condicionantes o con creer a Jesús de una manera que cuando empezamos a explorar al Jesús histórico, entendemos que hay cosas que son diferentes a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y con lo que hemos convivido. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿Jesús nació en el siglo I? ¿Nació un 24 de diciembre? ¿Fue verdaderamente un hombre célibe? ¿Por qué crucifican a Jesús? ¿Lo crucifican por el mensaje de amor o lo crucifican porque fue un hombre incomprendido y fue tildado de revoltoso y de sedicioso político? Hay un montón de cuestiones para empezar a explorar la vida de cómo deberíamos llamarlo por su nombre en hebreo, Yeshua, Yeshua de Nazaret, que es lindo volver y empezar a entender. El pueblo del cual viene Jesús, de Nazaret, que en esa época no había apellidos. Entonces a las personas se las conocía por el nombre del pueblo en el cual vivían. Si bien Jesús nace en Belén, lo conocemos como Jesús de Nazaret. Con lo cual podemos empezar a explorar y armar como una línea en el tiempo para que sea si lo consideras, un discurso Me ordenado. parece perfecto. Porque hay tanto para hablar de este rabí que tuvo esta aura profética, que vino a sanar almas, a sanar cuerpos, a exorcizar. Un hombre fabuloso que vino a esta tierra para tratar de instaurar su proyecto del reino de Dios. Entonces la invitación que me gustaría hacer es a ponernos los cristales del siglo I, a caminar con las sandalias que caminó Jesús en la Judea de su tiempo, para poder comprender qué pasó. Yo siempre digo, a mí me hubiera encantado estar ahí, me gustaría poder volver el tiempo atrás y poder tener todas estas como verdades, que nunca vamos a llegar a la verdad, y hay que decirlo. Todas son aproximaciones, ¿sí? A partir de la investigación histórica y de todo lo que tenemos para armar este mosaico y empezar bueno, a reconstruir eventualmente o a reeducarnos o a comprender mejor la vida de Jesús. Marisa, Entonces, antes de sí, iniciar ese recorrido, yo le sí. hago esta pregunta que yo creería que cualquier persona que nos está viendo ahora la haría, y es cómo ha llegado a esos descubrimientos.
porque usted ha sido viajera, o sea, ha sido investigadora de presencia. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuántos años le ha tomado? ¿Cuánto tiempo en su vida, si uno pudiera cuantificarlo de horas de Mm. estudio, de investigación para llegar a entenderlo, le ha dedicado a este tema que es tan valioso y tan importante? Mira, creo que toda la vida. Por lo menos yo empecé a leer mucha historia cuando tenía 11 años. Y, pero leía historia, porque sentía una pasión, sobre todo por la Edad Media, y siempre por la religión. Siempre estuve muy cercana a mi religión. Yo estudié en una escuela de mujeres solas, de monjas francesas. Siempre tuve una conexión muy fuerte con Jesús, aunque la conexión más profunda de investigación se me despertó un poco más grande, podría decir tal vez a los 20 años. Y empiezo a viajar, empiezo a estudiar y la investigación creo que es parte de mi vida. Mínimamente hace más de 25 años que me dedico a la investigación. Inicialmente mi foco fueron las mujeres maltratadas por la historia. Siempre me gusta indagar por allí. María Magdalena a la cabeza, esta mujer que acompaña justamente a Jesús en todo su ministerio, y le dedico muchas horas al día, hace muchos años. Antes, bueno, por mi trabajo en la vida corporativa, leía muchísimo de noche. Cuando volvía a mi casa de noche, horas, me dormía a cualquier hora. Pero es que es como digo yo, ese fuego sagrado, esa pasión, el querer saber más. Y después yo leo todo, leo lo que me hace sentido, lo que me enoja, lo que me desafía. Leo a veces autores que digo, pero es necesario que se expresen estos términos o que estas ideas que me parecen descabelladas. También luchar contra eso y romper mis propios paradigmas, mis propias Claro. creencias. Y viajar, bueno, con mis padres desde muy pequeña he empezado a viajar, y luego después ya de grande, sí, he estado en los lugares, sobre todo donde vivió María Magdalena, pero bueno, en Francia, en Israel muchísimas veces, y ahí es todo un mundo donde ir a descubrir, ¿no?, los pasos de Jesús, los pasos de María Magdalena, las pistas que han dejado en esta tierra santa. Y bueno, no digo que fue y es y seguirá siendo como una obsesión, pero sí la misión de mi vida, ¿no? Y mucho estudio, mucha lectura, bueno, leer, es como muchas horas y infinito. Sí. Marisa, vamos a iniciar con ese recorrido histórico, cronológico, de cómo se veía, como usted lo bien lo dijo, en los tiempos de inicio de la vida del Maestro Jesús. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces preguntándonos, a ver, ¿nació Jesús en el siglo I? Que es lo que todos conocemos, que el nacimiento de Jesús va a dividir la historia de la humanidad entre un antes y un después de Cristo. Miremos qué importante fue este hombre que tuvo este impacto tan notable, ¿no?, en toda la humanidad. Y la realidad es que Jesús en verdad no nace en el siglo I. Y esto se lo debemos a un error de cálculo, a una persona influyente de la iglesia, de esa iglesia primitiva, allí en el siglo V, que fue Dionisio el Exiguo, que cuando empieza a contar hacia atrás para establecer la fecha de nacimiento de Jesús, establece el siglo I, pero básicamente por un error de cálculo. Entonces, ¿cuáles son las pistas que tenemos para saber cuándo habría nacido Jesús? Se cree que Jesús nació en el 6 antes del mismo, es decir, en el 6 antes de Cristo. Y una pista nos la da Herodes, porque Herodes es quien manda a matar a los inocentes menores de 2 años, y sabemos que Herodes muere en el 4 antes de Cristo. Entonces ahí ya entendemos, y aparte de la historia, esto es un dato histórico que confirma que en este recálculo, en esta cuenta hacia atrás, Dionisio comete un error y establece que Jesús nace en el siglo I, ¿verdad? Pero en realidad él nace 6 años antes del mismo. Y a partir de aquí empezamos también a entender, bueno, ¿será cierto que Jesús nació un 24 de diciembre? Mira, cuando empezamos a ver cómo nace Jesús, que nace en un pesebre, si hubiera sido en diciembre en Israel, en esa época hace muchísimo frío, hay heladas, y Jesús y seguramente la Madre María y José hubieran muerto de frío. Lo más probable es que Jesús haya nacido en el mes de octubre. Por eso ellos se alojan en un pesebre, en lo que se llama un Sukkot en hebreo,
que es una cabaña, que es una de las fiestas de peregrinación. Entonces, se cree, basándonos en algunos datos históricos, que Jesús podría haber nacido en estas fiestas que generalmente son en el mes de octubre. Allí es donde se celebra Sukkot. Es decir, que ¿por qué se pone el 24 de diciembre? Porque el 25 de diciembre es una fecha en la cual se celebraba a muchos dioses paganos. Y luego del Concilio de Nicea, en el 325, cuando ahí Constantino unifica, ¿no?, la religión del reino bajo esta nueva iglesia en nombre de Cristo, a partir de allí dice, bueno, vamos a unificar. La gente celebraba el 25 de diciembre ritos a distintos dioses. Para que no haya confrontaciones, entonces se establece la fecha de nacimiento de Jesús como el 25 de diciembre, el 24 a la noche, el 25, ¿verdad? Digamos que fue hasta una cuestión estratégica, porque verdaderamente hasta el día de hoy uno puede ir a Israel en el mes de diciembre y si él hubiese nacido en un pesebre, hubiesen muerto de frío, lo más probable. Con lo cual tendría cierta lógica pensar que fue en el mes de octubre cuando se celebra estas fiestas de peregrinaje, que es la fiesta de las cabañas, donde se celebran las cosechas, se construyen unas cabañas al aire libre, que tienen que tener, hechas con ramas, tienen que tener un agujero en el techo para poder mirar de noche las estrellas, para agradecer a Dios. Bueno, es una belleza esa celebración. Entonces, aquí ya tenemos como un primer error de cálculo. ¿Nos va a cambiar la vida de lo que entendemos de Jesús? No, pero nos va a empezar a mostrar algunos datos que sí nos van a poner como en mejor sintonía en la cronología histórica. Luego sabemos que Jesús nace en Belén, pero lo conocemos como Yeshua o Jesús de Nazaret. ¿Y qué sabemos de Nazaret? Bueno, lo que se sabe de Nazaret históricamente, y aquí una de las fuentes es también Flavio Josefo, este historiador del siglo I tan reconocido, es que era un pueblo muy pequeño, era un pueblo pobre, que se dice que ni siquiera tenían un pequeño lugar para orar a Dios, que vivían no más de 200 personas, que verdaderamente era un pueblo donde cuando vamos al texto bíblico vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Juan donde Natanael dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe, luego el apóstol, le dice, ven y verás. Entonces, fijémonos cómo ya vamos a ver que donde vive Jesús, Nazaret era un pueblo muy pequeño, un pueblo pobre, de muy poquitos habitantes, que se consideraba que de allí no podía salir nada bueno. Sin embargo, Felipe redobla la apuesta y le dice a Natanael, ven y verás, es decir, ven a escuchar a Jesús, claro que puede salir algo bueno de allí. Entonces empezamos a hacernos este recorrido por su vida. ¿De qué vivía Jesús? Trabajaba. Yo siempre digo, Jesús, sabemos que sobre todo las mujeres aportaban económicamente al ministerio de Jesús, porque ¿de qué trabajaba Jesús? De bajar el reino de los cielos a la tierra, de tratar de instaurar ese reino que iba a ser para todos, para los pobres, los excluidos, los enfermos, las prostitutas, los publicanos, todas las personas excluidas del sistema social. Esa es la audiencia a la cual Jesús se dirige. Ahora bien, en ese momento Jesús no tiene un trabajo estable. No es que va a trabajar y vuelve. Pero recordemos que el ministerio de Jesús empieza aproximadamente cuando Jesús tiene 32 años. ¿Qué pasan en esos años perdidos de Jesús? ¿Qué pasa en su infancia? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Acompañaba a Jesús, a José en el trabajo? Bueno, la historia también nos va a decir que Jesús trabajaba con José. Jesús era un tectón. Tectón es una palabra griega que significa artesano, que significa albañil. Es decir, y esto lo vamos a encontrar tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Marcos, que se van a referir a Jesús como tectón. Es decir, podía ser un artesano, podía ser un albañil, podía ser un carpintero. Es decir, que Jesús trabajaba con José en la famosa carpintería que sabemos que tenía. Y hay alguna referencia a esto también en el Evangelio de la infancia, en el Evangelio árabe de la infancia de Jesús, donde cuentan que el rey de Jerusalén le encarga a José un lecho muy suntuoso y que José trabaja durante más de 2 años para construirlo y que cuando está a punto de terminar su obra bastante fastuosa y compleja, se da cuenta que las proporciones estaban incorrectas. Entonces el rey se enoja tremendamente con José hasta que aparece Jesús en escena y
le dice al padre, sostén de un lado que yo voy a sostener del otro, y ese trono que había mandado, ese lecho que había mandado a construir, se acomoda. Digamos que podría ser parte de estos milagros, de estas obras, de estos hechos maravillosos que Jesús llevaba adelante. Entonces, Jesús trabajaba junto a su padre, y también se sabe que en esa época Seforis, que era una ciudad que se estaba construyendo para la gloria de Herodes, era un lugar donde se requerían muchos artesanos, muchos albañiles, muchos arquitectos. Seforis era un pueblo que se estaba construyendo muy grande, que quedaba a 6 kilómetros de Jerusalén, con lo cual podría ser que Jesús trabajara allí con José, que pasara un tiempo trabajando como artesano y que allí, mientras estudiaba, también trabajaba. Porque recordemos esto, mira, Jesús viene de un pueblo pobre, que era Nazaret, trabaja con su padre, que era un carpintero, que era una actividad que estaba bien remunerada, porque ser un carpintero, o un ebanista era algo bien considerado, pero no por eso dejaban de tener, o sea, un estatus social bastante limitado. Jesús era un maestro de la ley que conocía muy bien la Torá, y como lo sabemos, porque los fariseos permanentemente lo desafían, le hacen preguntas con respecto a la ley. ¿Y con quién estudió Jesús? ¿Con quién se formó? ¿Quiénes fueron sus maestros? Acá encontramos una referencia en el Evangelio arameo de la infancia de Jesús, donde nos va a contar que Jesús fue expulsado de 2 escuelas, porque era muy inquieto, porque hablaba mucho, porque cuando los profesores traían un tema, él sabía por demás, y se generaba toda una situación bastante complicada. Y esto lo cuenta en este Evangelio, ¿no? Es un poco gracioso cómo Jesús se mueve ahí. Sin embargo, en este Evangelio de la infancia de Jesús, se va a contar que quien enseña a Jesús las letras, el alfabeto, las enseña a ordenar, va a ser Gamaliel. Recordemos que Gamaliel fue el nieto de Hillel, una de las grandes luminarias del pueblo de Israel. Y Gamaliel habla con José en cuanto a la sabiduría que tenía Jesús, que era notable. Dice, su hijo no necesita que nadie le enseñe porque dentro de sí mismo tiene todo su conocimiento. Entonces, verdaderamente Jesús era un hombre formado, claro, un hombre iluminado, sin lugar a dudas, ¿no? Que trajo ya en su vida, creo yo, unos dones diferentes que lo hacían distinto. Entonces, hasta aquí estamos haciendo este recorrido de este Jesús histórico, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó en estos años perdidos? Desde los 12 años de Jesús, casi que hasta los 30 no sabemos nada. Sabemos que a los 12 se pierde discutiendo con los sumos sacerdotes y los maestros de la ley en el templo. Y después volvemos a saber de él a los 30 años, cuando empieza su ministerio público. En este periodo de 18 años, Jesús trabaja, probablemente, como lo refiere también Flavio Josefo, en Séforis, esta ciudad que requería mucha mano de obra. Él estudia nada más y nada menos que con Gamaliel, que viene de esta familia, el nieto de Hillel, eran grandes luminarias del pueblo de Israel, con un conocimiento profundo de la ley, de la Torá, ¿no? Y de una espiritualidad muy grande. Entonces, fíjate cómo también Saulo de Tarso San Pablo se va a formar con Hillel y con Gamaliel, es decir, palabras mayores como maestros. Ahora bien, ¿a quién sigue Jesús para luego empezar a formar su propia personalidad? ¿A quién toma un poco como referente? A San Juan Bautista. Sabemos que San Juan Bautista era el primo hermano de Jesús. Sin embargo, a mí esto me gusta mucho de San Juan Bautista cuando dice, no me sigan a mí, sigan al que viene después de mí, aquel del cual yo no soy digno de atarle el cordón de su sandalia. Y se refiere al propio Jesús. Entonces Jesús ve en San Juan Bautista un modelo para empezar a formar su propio ministerio. De hecho, sabemos que luego Jesús, se dice que había como tensión o riña entre los bandos, los seguidores de Jesús y los seguidores de San Juan Bautista, que muchos seguidores de San Juan Bautista, como Pedro y Andrés, lo dejan y empiezan a seguir a Jesús. Entonces, como que había cierta tensión, podemos decir, porque Jesús empieza a competir, si se quiere, de alguna manera, con su propio primo, aunque entre ellos dos
el vínculo era de amor y era muy fraternal. Entonces, San Juan Bautista va a ser como un modelo para Jesús, aunque Jesús luego va a superar a este propio maestro que va a ser Juan Bautista, ¿verdad? Porque él va a tener un gran conocimiento y va a tener dones muy especiales que van a tener que ver con la sanación, que van a tener que ver con el don de la palabra, que va a tener que ver con la imposición de manos, que va a tener que ver con las curaciones, con sus hechos y con sus milagros. Entonces, Jesús viene a traer y a revelarnos un reino para que todos podamos vivir mejor. A mí me gusta en lo personal decir que Jesús vino a encender corazones. Por eso siento que fue un incomprendido, porque el reino que Jesús nos traía y nos trae y al cual nos invita a ser parte, no es un reino de esta tierra, es el reino de Dios. Hay que bajar el cielo, ese paraíso a la tierra. ¿Es fácil? Y no es fácil, porque además tiene un montón de características muy desafiantes para la vida terrenal, poner en práctica este mensaje hermoso. Pero hasta aquí sabemos que Jesús fue a la escuela, de la escuela lo expulsaban porque sabía más. De hecho, hay un hecho donde cuenta que un compañero de la escuela lo golpea a Jesús y Jesús se da vuelta y viene el padre de este chico cuando ve esa situación y le pega a Jesús y el hombre cae muerto. Entonces le suplican a Jesús que por favor lo resucite. O sea, cuando leemos a veces estos textos que son considerados apócrifos, porque sobre todo los evangelios de la infancia de Jesús, como bueno, tanto otra cantidad de evangelios, son considerados apócrifos, pero hay mucha información que inclusive la propia iglesia toma para sí. Entonces vale la pena leerlos porque construyen sobre los canónicos, no es que van en contra, sino que aportan luz, sobre todo, a esos años perdidos, esa información que no tenemos tanto de Jesús. Ahora bien, toda esta información de Gamaliel, del que él vivía en Nazaret, todo esto son datos históricos verdaderamente. Con lo cual, este recorrido ya nos empieza a perfilar un poco este hombre, cuáles eran sus inquietudes, cómo se formó, ¿no? Y que empieza a ofrecer una interpretación diferente de la ley. Jesús dijo incansablemente, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Es decir, Jesús nunca pretendió irse de su judaísmo, jamás. Probablemente lo que creemos que Jesús hizo fue traer una interpretación nueva de la Torá, con su propia mirada, con sus propias ideas. Por eso Jesús repetía, les han dicho, pero yo les digo. Cuando leemos las bienaventuranzas, cuando él explica con parábolas, era la manera que Jesús tenía de explicar. Las parábolas son cortas, son concisas y traen ejemplos de la vida cotidiana que la audiencia pudiera comprender. Habla de las ovejas, habla del campo, habla de sembrar una semilla, habla de la cizaña, habla en un lenguaje que toda la gente entendía. Y son enseñanzas así, ¿no? Como cortitas, concisas y profundas, para que la gente comprendiera. Es decir, que Jesús va a traer esta interpretación personal y yo digo, va a bajar la Torá al día a día, la va a poner en práctica. Por eso después vienen los fariseos, con quien Jesús tenía puntos de encuentro, sobre todo el tema de la no violencia, pero no es el grupo al cual él podemos decir que pertenecía absolutamente. Porque después nos preguntamos, ¿Jesús era esenio? ¿Era fariseo? ¿A qué facción pertenecía? Yo creo que no pertenecía a ninguna y tomaba un poquito de todos, en definitiva. Pero los fariseos todo el tiempo le van a preguntar a Jesús y tratan de que pise el palito a ver si hay algo que Jesús no se acuerde. Y era imposible porque Jesús tenía un conocimiento tan profundo de la ley que se lo sabía al pie de la letra. Los esenios, ¿hay posibilidad que Jesús haya estado en Qumran con los esenios, donde se cree que estuvo un tiempo Juan Bautista también? La respuesta es que sí, pero que después también abandona ese lugar, porque los esenios vivían solos, eran un grupo muy reducido, no tenían mujeres, no había niños, se dedicaban a transcribir las Sagradas Escrituras, y sabemos que algo que distinguió a Jesús de todo el resto
era la inclusión, sobre todo con las mujeres. Jesús era tremendamente inclusivo con las mujeres. Las mujeres fueron la clave del ministerio de Jesús, no solamente porque aportaban económicamente, lo acompañaban con su servicio, eran lo que vamos a conocer luego como los diáconos. Ellas eran diaconisas. De hecho, Jesús todo el tiempo dice, y esto lo menciona Lucas en su evangelio, que Jesús se presenta a sí mismo como un servidor del reino, como un diácono. De ahí viene luego la palabra de los diáconos y las mujeres diaconisas. Había mujeres que estaban al servicio, que ayudaban a acomodar a la gente cuando se sentaba a escuchar, les daban alimento. Es decir, que las mujeres fueron la clave, las mujeres fueron las primeras en enterarse de la resurrección, las primeras en encontrar la tumba vacía, las que se quedaron al pie de la cruz y no se escaparon. Es decir, que por más que nos hayan contado la historia de una manera distinta, las mujeres tuvieron un rol muy protagónico. Inclusive me atrevo a decir que en estos momentos álgidos de la vida de Jesús tuvieron una presencia ejemplar, mucho más que los hombres que corrieron a esconderse porque tenían miedo, porque, a ver, tenemos la negación de Pedro, la traición de Judas, que ese es otro tema que podemos hablar algún día. Sí, ese tema es Judas no bien es traidor, interesante. ya Bien lo creo. interesante, claro, desmitificar esa idea que hemos tenido toda la vida, Marisa, pero ya lo hablaremos en otra oportunidad. Claro que sí. Con lo cual, bueno, hay tanto por explorar, ¿no? Porque Jesús mismo decía que el reino de Dios era un reino que estaba dentro nuestro, que tenía que habitar en nuestros corazones, que allí era donde teníamos que hacer el trabajo. Y Jesús se dirige ¿a quién? Cuando el Padre Nuestro, y Jesús en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas. ¿Se acuerdan que inicialmente yo toda mi vida dije, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? Después se cambió el deudas por ofensas, pero Ofensas. cuando Jesús habla perdona nuestras deudas, habla en términos económicos. Hay cierto dato histórico que dice que probablemente la familia de Jesús había perdido tierras por la opresión de los impuestos y del Imperio Romano. Y se sabe que cada 7 años había un año sabático en el cual todas las deudas volvían a cero. Si yo te debía a ti, si tú me debías a mí, todo volvía a foja cero. Entonces, cuando Jesús en el propio Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros Nuestros deudores, deudores. habla en términos económicos. Después se cambió porque, claro, con el correr de los tiempos, ya nadie perdona la deuda, la vuelvo a cero, yo te perdono a vos, vos me perdonas a mí. Entonces todo se tuvo que ir acomodando. Pero Jesús sabía que la opresión que ejercía el Imperio Romano con respecto a los impuestos era altísima. ¿Y cuál era una de las preocupaciones más grandes de Jesús? Y que por ahí tanto no se hace referencia a esto. Era el hecho de dar de comer, el hecho de que la gente pudiera comer, la falta de comida, porque la gente no tenía dinero por los impuestos que tenían que pagar, hacía que esa gente tuviera carencias, carencias de salud, enfermedades, muertes muy prematuras. Jesús, una de las cosas que a él le preocupaban era el hecho de comer. Por eso él va a crear con este concepto del reino de Dios lo que se llama una comensalía abierta. ¿Y qué es esta comensalía abierta? Es una mesa comunitaria donde todos nos vamos a sentar a esa mesa, nos sentamos a la mesa del Señor, ¿no? Como dice la bienaventuranza, felices los invitados a la mesa del Señor. Entonces, Jesús quiere esta comensalía abierta, donde todos compartimos lo que tenemos, no la limosna. No, yo tengo esto poquito, lo traigo y lo comparto. Y esa comensalía abierta es parte del proyecto, donde todos como hermanos y hermanas nos sentamos a la mesa a compartir, a comer juntos. El proyecto de Jesús, la revolución de Jesús es absolutamente tan revolucionario, que Jesús quiere romper con ese modelo del pater familia. Para Jesús todos somos iguales, hombres, mujeres, hermanos, niños, eunucos, desprotegidos, enfermos, paralíticos. Jesús, personas que eran indefensas, ¿y qué hace? ¿Qué busca Jesús? Devolverles la dignidad, devolverles la filiación al Padre que está en los cielos. Jesús lo que busca verdaderamente
es que tengan un proyecto y que se sientan parte de algo, porque toda esta gente eran personas excluidas del sistema, porque no podían acceder, no podían pagar impuestos, tal vez no tenían trabajo, los leprosos tenían que vivir exiliados. Entonces, cuando empezamos a entender quién fue este ser humano fabuloso que vino a traernos este mensaje de amor, pero no solamente un mensaje con palabras, hubo 3 instrumentos claves que Jesús tuvo que articular, que son muy importantes a lo largo de su ministerio, que son sus hechos, que son sus palabras y que son las disputas que él tenía. O sea, tenía disputas con los sumos sacerdotes, tenía disputas con los impuestos y con Roma, cuando va y expulsa a los comerciantes del templo. Sus hechos, sus actos, su sanación, dar de comer, curar, sanar, exorcizar, porque Jesús exorcizaba. Jesús sanaba con el poder de su palabra. Yo creo que la voz de Jesús, como él impostaba su voz, la cadencia del tono en la cual él hablaba, sumado a la sanación a través de la imposición de manos, esa transferencia de energía que hacía a las personas, que esa imposición de manos le otorgaba autoridad, ¿verdad? En lo que estaba haciendo. Las personas recuperaban la confianza y la fuerza interior porque creían que Jesús los iba a sanar y automáticamente ellos ayudaban a autosanarse. Entonces, él hace obras maravillosas. Y uno de los temas que, mira, hablando, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que hemos crecido creyendo Sí, que fueron y no fueron? Fueron los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús tienen una historia de la palabra milagro mal traducida. En el texto bíblico, la palabra milagro como un hecho sobrenatural no existe, sino que va a hablar de fuerza, signos, trabajos y obras. Cuando San Jerónimo traduce estos hechos maravillosos que dejaban perplejos a todo el mundo, de las cosas que Jesús lograba a partir de no poner su voz, su cuerpo, su imposición de manos, ofrecer la bendición, bautizar, consolar. San Jerónimo traduce la palabra obras maravillosas con el término griego miraculous. Y ese término griego miraculous, con el concepto de maravilloso, se lo traduce al latino como milagroso milagros. y milagro. Y a partir de allí, una cantidad de confusión de creer que los milagros de Jesús fueron hechos sobrenaturales. Y en realidad no había tal hecho sobrenatural. Probablemente algunas cosas hoy podemos entender que aunque no fueron sobrenaturales, fueron milagrosas. ¿Por qué? Por el momento en el cual ocurren, en el momento y cómo las circunstancias se dieron. Yo creo que estas obras maravillosas que Jesús hacía, que sorprendían, y por todo lo que venimos hablando, ¿no? De cómo le devuelven a las personas no solo la dignidad, sino que algo fundamental que es la fe en sí mismos, en que se podían sanar, la fe en Jesús y la fe de Jesús, que son dos cosas diferentes. La gente creía y tenía fe en este hombre que tenía la capacidad de sanarlos, de devolverles el propósito y la dignidad, pero también la fe de Jesús que era en el Padre. Por eso tan importante que Jesús devuelve, ¿no? Esa filiación al Padre, esa filiación perdida, a ese Dios que está en los cielos, ese Dios que es Padre y Madre. Por eso este Jesús, para mí, es un ser humano sin igual, que no encontramos otro, ¿no? 2000 años después no volvimos a tener, bueno, no lo sé, no quiero decir esto, ¿no? Puedo tener una mirada muy sesgada y me disculpo en esto, pero digo, es que cuando empezamos a explorar y a entender cómo Jesús trae este proyecto para que la gente sea parte, bueno, verdaderamente ahí vemos que por algo la humanidad se ha dividido en un antes y después Claro. de esta persona, ¿verdad? Él hizo un quiebre, sin lugar a dudas, en la humanidad, en la conciencia, porque a partir de lo que Jesús empieza a enseñar, de las parábolas, de las bienaventuranzas, de sus hechos, de las disputas, cómo él discute con los fariseos, cómo se enoja con los mercaderes del templo y dice, esto es una cueva de bandidos, no transformen
la casa de mi padre, que es una casa de oración, en una cueva de ladrones. Con lo cual, bueno, nos podemos ir haciendo la imagen que fue un hombre, si bien, como digo, ¿no? Con esta aura profética, este hombre que despertaba los corazones, que devolvía la fe, fue un hombre, sin lugar a dudas, de una voz dulce, amorosa, pero también firme, de También tiene convicciones su carácter, claro. sin duda Claro. inquebrantable. Entonces, es verdaderamente, no sé, ¿cómo decir? Llena el alma, sea uno católico, cristiano, judío, budista, lo que sea. Estudiar la vida de Jesús. Es imposible que no despierte estos corazones y esta admiración, ¿no? Por una obra, por un reino, que el reino de Dios, como Jesús quiso instaurar, tiene dos dimensiones. La dimensión presente en la cual Jesús vivió, porque en algún punto sabemos que el mensaje de Jesús era escatológico, es decir, hablaba del fin de los tiempos. Ya San Juan Bautista bautizaba y le exhortaba a la gente a que se arrepintiera, a que pidiera perdón por sus pecados, porque el tiempo final ya se acercaba. El tiempo del juicio final era inminente. Y en la escatología de Jesús volvemos a encontrar que probablemente Jesús también creía que la instauración del reino era casi inmediata. Pero vemos que este reino tuvo una instancia, una dimensión en el pasado, en el propio momento de Jesús, pero también tenía una dimensión futura, de la cual el propio Jesús hablaba, y que todavía verdaderamente este proyecto del reino de Dios, esta revolución de Jesús, está en construcción. Pero la construcción no está afuera, la construcción está adentro nuestro. Y cuando todos entendamos que empieza por dentro, que la transformación ocurre en lo secreto o en lo oculto, ocurre dentro de nuestra Sí, claro. alma, ¿no? Cuando hagamos, como dice Tomás en su Evangelio, cuando hagamos lo de adentro como lo de afuera, lo de arriba como lo de abajo, cuando lo masculino no sea masculino, ni lo femenino sea femenino, entonces ahí entraremos en el reino de Dios. Claro, Marisa, eso es precisamente lo que poco a poco se ha venido comprendiendo, que la humanidad está esperando que venga el Salvador, ¿no? Que venga a salvarnos cuando resulta que es todo lo contrario. Exacto, no lo Nosotros somos. esperemos. Claro. Marisa, cuando hablamos de este tema, de estas verdades del Maestro Jesús, usted nos está haciendo un recorrido fantástico, escuchándolo aquí con atención, todo ese recorrido histórico para ir entendiendo tantas cosas. Se han dicho en relación al Maestro que tuvo hijos, que no tuvo hijos, que se casó, que no se casó. ¿Qué sabemos o qué sabe Marisa Ventura en todas sus investigaciones en relación a estos temas, que tuvo hermanos, que bueno, lo que podamos Mm. conocer, que usted haya podido indagar? Bueno, con respecto al celibato, en los tiempos bíblicos la sexualidad era algo natural y mucho más, y no era condenada, y mucho más para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un mandato en este pueblo y que siempre queda en la responsabilidad del hombre, que es la procreación. Y digamos que hay como una máxima, como un mandato, que es el crecer y multiplicarse como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Siempre el pueblo de Israel pensó en tener una comunidad grande y numerosa, una comunidad fuerte, porque ¿qué esperaba y qué espera el pueblo de Israel? El Mesías. Y el Mesías requiere una comunidad numerosa y fuerte, porque de cualquier familia podía nacer ese Mesías. No es que podía venir de una familia o de una tribu en específico, en alguna de las 12 tribus de Israel. No, no. El Mesías podía venir de cualquier familia. Con lo cual, nunca en el pueblo de Israel existió el celibato. De hecho, el celibato estaba condenado socialmente. ¿Por qué? Porque si un hombre mayor de 15 años no se casaba y no tenía descendencia, era considerado, según la ley mosaica, un fracaso. Era considerado medio hombre. Es decir, que siempre en el pueblo de Israel no existió el celibato. El celibato se podía confundir con la homosexualidad, y la homosexualidad era una práctica que estaba prohibida, igual que la necrofilia, la zoofilia. Es decir, muchas veces estaba inclusive penado con la muerte. Entonces, aunque hubiese existido la homosexualidad, se iba a disimular.
y esos hombres se iban a casar. Dentro del pueblo de Israel y hasta el día de hoy tenemos la evidencia, los rabinos se casaron históricamente y no hay ninguna duda que Jesús fue un rabino. De hecho, cuando María Magdalena está en la tumba vacía y primeramente no reconoce a Jesús en esta aparición, en ese cuerpo de luz, ella le dice rabuní, le dice rabí, le dice maestro. Es decir, que no hay duda que Jesús fue un rabino. Si Jesús no hubiera estado casado, no podría haber entrado al templo a predicar y a leer la Torá. Y mira, desde luego que la ley mosaica va a hablar todo el tiempo de la procreación, de traer hijos, del matrimonio, que era un mandato. Y tenemos que tener en cuenta un dato muy relevante. El abuelo de Jesús, Joaquín, es decir, el papá de la Madre María, fue expulsado del templo por considerarlo que era una vergüenza porque no tenía descendencia con Ana. A Joaquín lo expulsan del templo por no tener descendencia con Ana. Recordemos que después sabemos que Ana concibe a los 90 años. Entonces siempre a mí esto me lleva a la reflexión a decir, bueno, lo que habrá sido la familia de Jesús, que el abuelo de Jesús concibe con Ana cuando Ana recién tuvo 90 años y el abuelo tuvo que soportar la vergüenza de que sus propios compañeros de templo lo expulsen y no le permitan la entrada al templo. Entonces tenemos un ejemplo muy cercano de un caso donde el no tener descendencia estaba tremendamente mal visto y era el abuelo de Jesús. Con lo cual, que en la cabeza de Jesús haya existido la posibilidad de ser célibe, cuando en el pueblo bíblico, en el Antiguo Testamento, las mujeres lloraban pidiéndole a Dios no ser estériles. Y de hecho en la ley mosaica dice que si un hombre está casado con una mujer durante 10 años y en esos 10 años no concibe al menos un hijo, el hombre debe dejar a esa mujer, tomar otra mujer como esposa para intentar procrear. Entonces imagínate si con estas leyes, Jesús siendo un maestro de la ley, que la conocía al dedillo, de repente va a traer un modelo de célibe. ¿En qué cabeza? No cabe en ninguna, y menos en la cabeza. Esto ya sí es una opinión, desde luego, personal, pero por otro lado no tenemos ninguna constancia en ningún evangelio de que Jesús haya sido célibe. En ningún lado se dice que Jesús no tenía mujer y no tenía hijos. Y de hecho, puedo hacer referencia al evangelio de Felipe, el cual Felipe dice 3 caminaban siempre con el maestro, su madre, la hermana de su madre, la hermana de su madre, es decir, que la Madre María tuvo una hermana, lo dejo ahí en puntitos suspensivos, y María Magdalena, su esposa. Y dice, María Magdalena era para el maestro como una hermana, una madre, la esposa. El maestro besaba a María Magdalena frecuentemente en la boca. Es decir, desde cierta perspectiva, Felipe nos confirma que María Magdalena era la esposa del maestro. No había actas de matrimonio en esa época, claro que no. Todo lo que estamos diciendo es armar un mosaico, un rompecabezas de la vida de Jesús con toda la información que gracias a Dios hoy tenemos disponible. Ahora, en la tradición del pueblo de Israel no existe el celibato como tal, no existe. El celibato se le impone a Jesús definitivamente en el año 1074 en el Concilio de Roma y lo va a imponer Gregorio VII. Con lo cual, cuando empezamos a mirar la ley mosaica, el celibato prohibido y condenado absolutamente por poder considerarlo, ¿no?, como estábamos diciendo, como la homosexualidad. Entonces, un Jesús célibe no le servía a nadie. ¿A quién le servía? Sí, económicamente a la estructura eclesiástica le sirvió. Y para descalificar también luego a las mujeres. Por eso las mujeres no han tenido roles protagónicos dentro de la estructura eclesiástica y ni roles de liderazgo verdaderamente. Es una iglesia de hombres, armada por hombres, y debería decir casi que para hombres, cómo las mujeres fueron corridas de escena. Como una María Magdalena, que junto a la Madre María estuvieron siempre acompañando a Jesús, no tuvieron miedo, no se escondieron, no lo abandonaron. María Magdalena fue la primera mujer en encontrar la tumba vacía y va y anuncia. Como en el siglo I el testimonio de una mujer no era tomado como válido, va Pedro y Andrés a constatar lo que Magdalena había dicho. Finalmente, a quien Jesús elige para volver resucitado en esa primera aparición pública, ¿a quién es? ¿A Pedro? No vuelve a Pedro, perdón. No vuelve a esa piedra sobre la cual iba Jesús a construir una iglesia, que ese relato seguramente Jesús nunca lo dijo, porque luego
Jesús mismo llama a Pedro piedra de tropiezo. Es decir, que cuando empezamos a estudiar, Jesús cuando habla y dice que sabe que Él va a tener que entregar su vida para la construcción del reino, Pedro dice, no, Dios nos libre que esto ocurra. Y Jesús le dice, apártate, piedra de tropiezo. Entonces, ¿por qué Jesús vuelve a Magdalena? ¿Por qué no vuelve a Pedro? No hay una sola referencia canónica de que Jesús o que la Madre María haya visto resucitado a su hijo. Por eso también cuando vemos representaciones de la piedad, son propias de la imaginería o del descendimiento, son parte de la imaginación para recrear toda una situación. Con lo cual, en ese sentido, podemos empezar a armar este rompecabezas. Ahora bien, hay que ser justos y también decir que el modelo de Jesús fue tan revolucionario, tan diferente, y Jesús creyendo, ¿no? Como decíamos antes, en el fin de los tiempos, y él con este concepto de la comensalía abierta, de crear una mesa de hermanos y hermanas, podríamos atrevernos a pensar que él haya decidido la no procreación. ¿Por qué? Porque su proyecto era tan revolucionario que él quería romper con ese modelo patriarcal donde el hombre era la voz cantante y Jesús quiere un mundo de iguales. Entonces, desde esa perspectiva, podemos abrir una línea de pensamiento de entender que Jesús puede haber decidido no procrear, puede haber decidido que el mundo venidero o este reino de Dios que era inminente era de hermanos y hermanas. Claro, ¿cómo hubiera sido la continuación de la humanidad si todo el mundo se hubiese sumado a este grupo de hermanos y hermanas? Porque si nadie más hubiese procreado, hubiera sido muy difícil. Pero sí, debo decir, así como por un lado, dentro de la ley de Israel que Jesús conocía al pie de la letra y él mismo lo dijo incansablemente y lo repito, no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Esto es palabra de Jesús. Y si bien es muy difícil que él rompiera con esto y decidiera ser célibe, verdaderamente podríamos atrevernos a pensar que su proyecto era tan revolucionario, tan diferente, que él hubiera dicho, bueno, aquí somos todos iguales, todos pares, por eso él sienta a la mesa a las mujeres, sienta a las prostitutas, sienta a los eunucos, sienta a los pobres, a los marginados. Todos los excluidos. Todos los excluidos. Mira, Sí. hay un escritor Crozán, Dominique Crozán, que dice, era el reino, o sea, la audiencia de Jesús, dice, era un grupo de fastidiosos y don nadies. Los define, pero como para que entendamos, ¿no? Que eran, claro, porque hay gente que tenía problemas, que estaban enfermos, que no trabajaban, que fastidiaban al Imperio Romano. Entonces también podemos pensar que Jesús niega la creación, pero de ahí al celibato igual hay un paso gigantesco. Entonces, hay una tradición que sostiene que sí, Jesús tuvo su compañera de vida en María Magdalena y que probablemente haya tenido descendencia y haya tenido hijos, y de esto, si bien es una tradición oral, bueno, hay mucha cantidad de información también, pero también podemos creer que se puede, si uno lo mira desde lo racional, desde lo intelectual y desde los datos históricos, y vemos la ley mosaica y entendemos que Jesús vino a poner en práctica esa ley y un montón de antecedentes, podría ser difícil creer que Jesús haya decidido romper. Pero también está la otra opción, que él, trayendo un mensaje tan diferente y tan revolucionario, haya decidido como no tener hijos, porque además él creía que el fin de los tiempos y que la instauración del reino era inminente. Marisa, hay un programa que sueño que hagamos juntos, Sí. porque cada vez que la escucho, yo aquí por dentro doy gracias por tanto que usted nos entrega, por tanto conocimiento, por la investigación, porque la inmensa mayoría de la población se queda solamente con lo que leyó, con lo que le interpretaron para que le interpretara, pero jamás para llegar a profundizar
y mirar si todo lo que nos han compartido es verdad o no es verdad, si es cierto o no es cierto. Lo único que termina siendo completamente real, Marisa, es cómo ha impactado la vida de todos nosotros todo eso que a través del tiempo ha venido cambiando. Y lo digo de forma concreta para tratar de decirle lo que quiero expresar. En el encuentro pasado, usted fue muy enfática al decir que en la transcripción que se hizo de las Sagradas Escrituras hay más de 320 errores. Correcto. Y cuando hay 320 errores, yo me imagino cómo sería la humanidad hoy si se hubiese traducido de forma correcta. Mi pregunta es, ¿cuántas cosas han cambiado producto de esos errores? Voy a colocar uno. Ujú. Uno que no fue error, porque eso fue, creo que fue, usted por favor corríjame que la experta es usted, yo expresamente tengo una vaga noción de esto, que fue la intención de Constantino con su madre Helena de retirar de las Sagradas Escrituras aquella parte donde hablaba de reencarnación, porque le quitaba poder a la iglesia y unificaba a través de la iglesia todas las creencias y ellos tomaban el control de eso, ¿De por de qué? gran parte de la historia nuestra. Claro, y el tema de la reencarnación es increíble, ¿no? Porque el pueblo de Israel sí cree en él, Jesús como buen judío, a veces nos olvidamos que Jesús fue judío, Jesús no se enteró nada de todo esto, Jesús no supo que fue cristiano, Jesús no supo que se veneró la cruz, Jesús no se enteró que se iba a construir el rosario, que se puede rezar, nada, ni él, ni la Madre María, ni María Magdalena, ni los apóstoles, todos los primeros seguidores de Jesús. Y él, desde luego, fueron judíos. Y el tema de la reencarnación, ¿qué pensaba Constantino? Que si la gente sabía que iban a tener otra vida, en esta no iban a hacer caso, no iban a trabajar, no iban a pagar los impuestos. De ese pensamiento tan básico sale el que la gente no crea que va a volver a otra vida, porque dicen, a ver si creen que como van a volver a otra vida, en esta se pueden dedicar a descansar, a no trabajar, total, voy a volver en la próxima. Sí. Y entonces y hay un tema muy álgido que con respecto a las traducciones, que es un debate eterno o no, no lo sé, pero que tiene que ver con y hay acá es un tema de sacralidad, por mucho tiempo no hablé de este tema hasta que no pude explorarlo más en profundidad, que es la profecía de Isaías, donde habla de el Mesías, y este Mesías que iba a nacer de una muchacha pura, y cómo se cambia en el griego y esa muchacha pura pasa a ser una muchacha virgen. Y se cambian directamente las palabras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a partir de ahí, para que Jesús pueda cumplir con todas las características que tenía que tener el Mesías, a partir de allí también tenemos una madre virgen, vamos a tener un montón de circunstancias que van a hacer referencia verdaderamente a la vida de Jesús, como para acomodar un poco esa vida para que encaje dentro de las características del Mesías. Pero bueno, sí, bueno, son temas álgidos algunos, ¿no? Ya estamos hablando de No, los pero milagros, la virginidad de claro. María y Pero sí, lo lindo de esto, Marisa, es escuchar a alguien que tiene el conocimiento, el sustento, la investigación, que tiene todo el trasfondo para poder llegar a manifestar que algo ha sido completamente diferente a todo lo que nosotros hemos vivido. Y yo hago énfasis en lo que decía Marisa, un día, ojalá sea pronto, me encantaría que Marisa Ventura nos dijera de esos 320 errores, estos 10, 15 o 20 o los que sean, 5 los que fueran, ¿cómo cambiaron la humanidad? O sea, ¿qué hubiese pasado si sí, esos muy bien. errores no se hubiesen dado? ¿Cómo miraríamos nosotros la muerte? Por colocar un ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo Exacto. miraríamos nosotros? O sea, ¿será que habría sufrimiento cuando alguien muere o habría alegría? ¿Cómo poder interpretar eso? Porque ha habido, cuando la escucho, yo digo, bueno, cuánto dolor de yo no voy a echar la culpa a nadie, las cosas son como son y ya hay punto, Exacto. pero estamos en los tiempos de poder salir de esa ignorancia. La ignorancia es desconocimiento, para que nadie se sienta ofendido. Todos somos ignorantes en algo. Yo en muchas cosas soy ignorante, pero cuando voy estudiando, yo digo, wow,
Sí, el caso de Judas, que ya lo hablaremos y haremos un programa sobre eso que me parece fantástico. Claro, es fantástico lo de Claro, Judas también. claro. Y sí, hay muchas, pero también, por ejemplo, el tema del pecado, el Ajá, sentirnos que somos pecadores, nacemos con el pecado. sí, Jesús en el Evangelio de María Magdalena dice, el pecado no existe. En nada de lo creado por Dios hay pecado. claro. Y lo primero que le dicen a uno cuando el niño nace, A ya nace bautizarlo. pecador. Pero fíjate algo, nos bautizan, sí, nos bautizan de bebés. Jesús nunca bautizó niños. San Juan Bautista no bautizó niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen conciencia de lo que están Sí, haciendo o o sea no que tienen la Arjona madurez. tenía razón. Claro. Entonces, sí, porque Jesús nunca bautizó niños. Ya ahí tenés una diferencia. Claro, Entonces, algunos son errores de traducción y otros han sido que se ha manipulado la información. ¿Cómo se sí, manipuló entre los errores y la manipulación? ¿Por qué? Porque si Jesús dijo incansablemente que no modificaran nada de lo que él había sido testigo y que no agregaran ninguna ley a las de la Torá, dice Jesús, no vaya a hacer cosas que sean esclavizados por ella. Qué poco caso le han hecho a Jesús, qué poco caso. Entonces se han puesto reglas más esclavizadoras que liberadoras sí. en su nombre y cosas de las cuales Jesús nunca habló. Jesús nunca habló de la mortificación de la carne, nunca habló del pecado. Jesús nos expidió acerca del celibato. Y es más, hay un pasaje en el Evangelio de Mateo donde los fariseos le preguntan, ¿cuáles son aquellos motivos por los cuales un hombre puede divorciarse de su esposa? Y Jesús dice que acaso no han leído las escrituras. Dice, el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposa. Y de dos carnes deben hacer una, dice Jesús, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Entonces, si Jesús mismo es el que dice que el hombre debe dejar como un mandato a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y de dos carnes deben hacer una, porque ahí está el milagro luego de la procreación. Entonces, sí es el propio Jesús. Cuando nos ponemos los cristales para ver con ojos nuevos y escuchar con oídos atentos las enseñanzas de Jesús, muchas cosas cambian de Claro. significado. Somos muy buenos haciendo altares, pero muy malos haciendo caso. Correcto. Es buenísimo eso, es cierto. Sí, o sea, Así es. entramos en el ritual, hacemos muchos rituales, pero el mensaje tan claro, tan maravilloso que era el amor incondicional y todo lo que está alrededor, a eso Exacto. no, y por eso pues vemos nosotros el mundo en el proceso que va, que también está bien, porque al fin y al cabo todos son procesos Claro y que todo sí. es evolución, pero este tiempo de evolución que estamos teniendo junto a Marisa es el que empieza a romper una cantidad de creencias, invita, como Marisa lo ha dicho y como lo digo yo permanentemente en el canal Marisa, investiguen, lean, busquen más información, indaguen, porque es la única manera en que Ujú. uno puede llegar a tener un criterio propio luego de hacer todo un proceso de investigación donde todas las neuronas se unan y dicen, claro, ahora ya entendí. Entonces Exacto. empezamos nosotros a ver una verdad diferente y empezamos a vivir diferente. Y ese es el llamado que tenemos en este tiempo. Exacto, y te digo algo que me viene, ¿no? Sí, Jesús estuvo casado, no estuvo casado. eh, en realidad lo que importa Sí, es lo que muy bien decías, es un mensaje que cambia. A ver, ¿qué nos preocupa si sí, Jesús amó, tuvo una compañera de vida y sí, tuvo descendencia? ¿Qué nos cambia? sí. ¿Qué? ¿Vamos a respetar menos sus enseñanzas? ¿Lo vamos a empezar a mirar diferente? ¿O que un Jesús que haya podido experimentar el amor en todas sus dimensiones, la mística, la terrenal, la física, la humana, la sagrada, que nos va a cambiar? No, al Claro. contrario, yo creo que lo acerca muchísimo, lo humaniza. No hay que asustarse si eventualmente el maestro tuvo una compañera de vida, si procreó o no procreó. Sí, cuando yo me paro desde la perspectiva femenina, ¿y qué hubiera pasado con la humanidad si hombres y mujeres, desde el notable mensaje traído por Jesús, hubieran caminado juntos? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad si hombre y mujer iguales, como Jesús soñaba y lo puso en práctica en su vida y en su ministerio? Ahí sí debo decir que cambia. Bueno, entraríamos en otro terreno que tiene que ver
con luego los siglos de silenciamiento de las mujeres y haber sido corrido de escena, ¿no? Desde un lugar de mucho respeto también y con una mirada crítica, pero también de investigación. Sí. Pero bueno, el impacto de este hombre en las vidas de la humanidad ha sido y seguirá siendo Eterno. eterno. Sea uno Eterno. cristiano católico, sea No, judío, no no, importa, como un no, maestro. no. Así Dijo, es. es tan fácil expresar sus enseñanzas y nos toma tantas vidas poder aprenderlas, Marisa, Así ¿no? es. Tantas vidas aprender a no juzgar, a no Ay, sí. condenar, a todos los no que sabemos nosotros que simplemente cuando no comprendemos lo que hacemos Ujú. o cuando no comprendemos esta frase tan simple, cuando yo daño al otro, me daño a mí mismo, porque somos lo mismo, pero cuando yo le sirvo al otro, me estoy sirviendo a mí mismo a través del otro y eso es una gran bendición. El día que comprendemos esto, lo asimilamos y actuamos basado en una nueva mirada, este mundo va a evolucionar, pero depende, por supuesto, de cada uno de nosotros. Marisa, querida, muchísimas gracias. Siempre escucharla es un repaso histórico, geográfico, hecho de todo tipo. Yo celebro mucho su presencia con nosotros. Yo aspiro a que siga aceptando las invitaciones de la comunidad, que son, bueno, casi 2.800 personas que estamos en vivo en este Wow. momento, interesados todos de seguir aprendiendo, de seguir recibiendo esa información, porque hay que cambiar esas estructuras. Cuando hablamos de esas 320 errores, wow, cuántas cosas de ahí podemos empezar a entender. Cuántas veces en las mismas escrituras se habla de algo que nosotros negamos todo el tiempo, ¿no? Exacto. Entonces aquí pues vamos a seguir aprendiendo y que la vida, Dios y el universo nos permitan volvernos a encontrar para seguirla escuchando, para seguir aprendiendo y por hoy agradecerle tan maravillosa intervención. Es un deleite escucharla, Ay, para el muchas alma y gracias. para la mente. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Por supuesto que acepto una y mil veces volver a estar aquí contigo, porque son temas apasionantes y con toda tu comunidad tan hermosa, tan respetuosa. Y bueno, nada, yo nada más que agradecer el hecho de que quieran escucharme, lo hago con mucho amor y con mucha responsabilidad, como hablábamos nosotros un poquito antes de empezar, Sí. una gran responsabilidad, además, poner en palabras la vida de estos seres tan iluminados. Así que gracias, querido Cristian, y un beso para todos los que nos acompañan y los que nos verán después. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Un gran abrazo a toda la comunidad que quiera conectarse más con Marisa, marisaventura.com. Ustedes pueden encontrar ahí su página web y ahí van a encontrar sus redes sociales, parte de su trabajo, sus libros, sus investigaciones, porque esto para mí, es un gran regalo, poder uno salir de esos estados de ignorancia y empezar a vivir la vida con responsabilidad es lo mejor que nos puede pasar, asumir la vida con responsabilidad. A todos ustedes un inmenso abrazo, muchísimas gracias por su compañía y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer